¿Cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes. Uno ve los registros de este hecho registrado el pasado fin de semana y a primera vista confunde los microbuses. ¿Cuál es el pirata? ¿Cuál es el, entre comillas, original? Porque son del mismo color. Un problema que ya vamos a tocar respecto a este tema que se produce precisamente acá en la comuna de Viña del Mar. ¿Cómo se produce un hecho en que termina un microbús con pasajeros, incluso bebés a bordo, dañado por una persona que lo golpea con palos y rompe los vidrios, los ventanales de este microbús? La historia, según la persona que administra precisamente este microbús de la línea 103, que transita precisamente por el sector de la avenida 1 Norte, que conecta las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, la zona costera, con la zona interior, comunas como Villa Alemana y también la comuna de Quilpué. Transitaba el microbús que es el, entre comillas, original o más bien regular por parte de la cartera de transportes acá en la región de Valparaíso, cuando se encuentra en el camino con un microbús pirata. ¿Cómo lo identifica? Porque así lo tratan ellos, los microbuses pirata, dicen los conductores que transitan por acá por Viña del Mar, porque le llamaba la atención la forma en que conducía este microbús. Era un tanto errático en frenar, avanzar. En ese contexto se encuentran en un paradero que se ubica en 1 Poniente con la avenida 1 Norte, acá en Viña del Mar, como referencia a un costado del estero Marga Marga, y en ese contexto se produce esta discusión en que las personas a bordo del segundo microbús, que en el registro se ve que está en la parte delantera, en la parte de adelante, se baja un grupo de personas, uno de ellos con un fierro, con un palo, y rompe los ventanales de este microbús. Nosotros consultamos a otros conductores, incluso a la dueña de ese microbús. ¿Por qué razón? ¿Qué motivó a esa persona a golpear violentamente este microbús de esa forma? Y la respuesta tajante entre todos las personas que presenciaron este hecho era solamente una: porque se paró en ese paradero, porque ese paradero, o los paraderos acá en 1 Norte, que es una avenida muy transitada entre el interior y la zona costera de Valparaíso, generaba cuestionamientos para los conductores regulares, porque los, entre comillas, piratas se adueñaban de esos paraderos. Por tanto, que pasase por allí en la noche un microbús que está regulado por la cartera de transportes molestó precisamente a estas personas que no están reguladas. Hablamos con la dueña de este microbús. Escuchemos parte del relato respecto a lo que ocurrió este fin de semana acá en Viña del Mar. Mi máquina se da 5 vueltas, eso significa que termina entre 1/4 para las 10 y 10 y media de la noche, por lo tanto se topa siempre con el horario de estas máquinas, donde anda no solamente el chofer, sino que andan matones o como lo quieran llamar, intimidando a los pasajeros, o sea, efectivamente al conductor. El video, Andrea, es imponente y muy violento. Uno pensaría que estaban peleando, que había una discusión entre ambos, incluso personal o privada, pero no, era únicamente por el paradero, por tener pasajeros en ese punto de Viña del Mar, que las personas de este bus no regulado se bajaron para finalmente provocar estos daños al microbús de la línea 103 que transita entre el interior y la zona costera de la región de Valparaíso. Una situación que ya está en investigación. De hecho, la patente del microbús denominado, entre comillas, pirata, se confirmó en el registro de la cartera de transportes que está cancelado temporalmente en cuanto a la circulación regular por estas comunas de la región de Valparaíso. Hablaron autoridades, entre ellas la cartera de transportes, la Seremi, acá en la región de Valparaíso. También lo hizo el abogado que representa a la empresa FENUR, que precisamente administra estos microbuses, e incluso una testigo, una joven de 20 años que estaba en este paradero y logró captar qué ocurrió en ese punto. El temor incluso se escucha en las palabras de esa joven. Escuchemos también parte de esos registros. Estamos solicitando al Ministerio Público que investigue estos hechos y ojalá lleve a tribunales a estas personas que han participado de tan violentos hechos y agresiones, sino que también a la Seremía de Transporte que active el máximo rigor en las fiscalizaciones a estos microbuses piratas a efectos de que sean definitivamente retirados de circulación. Pero sí vimos al chico que andaba con un bate de béisbol y bueno, después se adelantaron y como que el que le habían pegado en el paradero se puso adelante para que el micrero que le había pegado no pudiera avanzar, y en eso la micro se sube a la vereda
y lo choca por atrás, por el costado del lado derecho, y luego bajan por Libertad y se dan la vuelta por Arley. Condenamos todo hecho de violencia que afecta al transporte público regional y ponga en riesgo la seguridad de pasajeros y pasajeras. Condenamos y consideramos inaceptable la agresión sufrida por un bus de la locomoción interurbana el día domingo recién pasado, en que un bus fue atacado por terceras personas que descendieron desde otro bus que no cuenta con las autorizaciones para trasladar pasajeros. Claro, la joven que fue testigo de este hecho relataba que primero son estos golpes, estos daños al microbús, pero después ¿qué ocurre? Que también incluso se grafica en los videos. El microbús, que está regulado de la línea 103, se le cruza por delante para evitar que se escapara, porque quería llamar a carabineros. De hecho, vamos a escuchar ya un ambiente respecto a ello. Pero este microbús, el denominado, entre comillas, pirata, escapa por la vereda, donde habían incluso personas a unos cuantos metros de ese lugar. Y después de eso, inicia una persecución, que incluso relató la testigo, entre 4 o 5 cuadras a la redonda por cerca de 5 a 10 minutos, entre dos microbuses que se perseguían entre sí respecto de la responsabilidad de este hecho. Les voy a presentar un ambiente del momento en que se producen estos daños al microbús. Mucha atención con las palabras de tanto el conductor como también de los pasajeros. Muchas personas decían, cuidado que hay un bebé acá atrás, y se ven los pasajeros precisamente al interior de este microbús acá en Viña del Mar. Llamen a los carabineros, ¿no? Que no se arranque, que no se arranque. Sáquenle foto, sáquenle foto. Cuidado. Una situación, José Manuel, que no pone en riesgo solamente a los conductores de estas máquinas, sino también a los pasajeros, incluso a los peatones, a las personas que están transitando a esa hora por las calles de la ciudad, porque van en una persecución y además un llamado esta vez a las autoridades. Sabemos que en la región metropolitana hay un fuerte plan de fiscalización que ha funcionado, que termina con conductores detenidos, incluso si es que tienen antecedentes policiales, que terminan con los vehículos también en otros lugares para que no puedan circular. Pero la pregunta es qué pasa con la fiscalización, porque estamos hablando de un bus que no puede transportar pasajeros y que lo estaba haciendo sin embargo. Entonces aquí también el llamado de atención a la autoridad local a no solo condenar un hecho, que evidentemente todos condenamos porque es un hecho de violencia, sino también a la fiscalización, porque está circulando un bus interurbano con pasajeros cuando no puede hacerlo. Es una gran pregunta, Andrea, porque me da el pase para poder explicar una situación muy concreta o un fenómeno que se produce acá en Viña del Mar. Primero, y lo dije al principio, estas microbuses que son, entre comillas, piratas, se camuflan con los mismos colores y por esa razón la gente, incluso carabineros, a simple vista no los puede diferenciar. ¿Cómo se diferencian? Por la patente y el registro de la cartera de transportes. Es el primer punto. Y lo segundo, para ir de lleno con tu pregunta, la fiscalización, dicen los conductores de microbuses, no existe en la noche en horarios en que se producen estos hechos, porque a las 10:30, después de las 7 de la tarde es cuando se producen justamente estos hechos, que en la avenida 1 Norte se emplazan estos microbuses que no están regulados y, entre comillas, acaparan los paraderos para finalmente poder llevarse los pasajeros en ese punto. Y si vienen conductores regulares a esa hora en la noche, es que finalmente se producen hechos como lo que estamos registrando acá en Viña del Mar de este pasado fin de semana. Súper buen antecedente el que entregas, porque eso quiere decir que si los usuarios ya tienen identificado más o menos los horarios y el lugar donde se ubican, eso también puede orientar a la autoridad para hacer la fiscalización correspondiente, por mucho que intenten camuflarse estos conductores y estos buses irregulares, fuera de toda norma. José Manuel, muchísimas gracias por el completo informe. Nos vemos.